Crecí escuchando historias sobre brujas. Mi abuelo adoraba contar sobre los hechizos que, según decían, rondaban nuestro pueblo. Siempre juraba que conocía a alguien que había visto a una bruja, o al menos, que había sentido su presencia. De niño me reía de esas historias. Pensaba que eran cosas de personas supersticiosas. Pero, a medida que fui creciendo, algo cambió. Escuché a otras personas contando historias similares, gente de lugares diferentes, con detalles que se conectaban de forma extraña. Fue entonces cuando comencé a sentir curiosidad. Pasé meses buscando relatos, hablando con conocidos e incluso pidiendo pistas en foros oscuros de Internet. Para mi sorpresa, encontré personas dispuestas a hablar. Algunas de estas historias eran más de lo mismo, pero otras. Bueno, otras eran demasiado reales para ser simples invenciones. Así fue como decidí viajar a diferentes lugares, escuchar a esas personas en persona y tratar de entender lo que habían visto o creían haber visto. Ahora, voy a compartir las 5 historias que más me impactaron. Son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común, todas me dejaron con la sensación de que, quizás, mi abuelo no estaba tan equivocado. Relato 1, La mujer de la colina. El primer relato que escuché fue de un granjero llamado Juan. Vivía en una zona aislada, donde las colinas dominaban el horizonte y el viento parecía llevar secretos. Cuando llegué a su casa, un lugar sencillo rodeado de gallinas picoteando sin descanso, me recibió con una expresión seria y un apretón de manos firme. ¿Quieres saber sobre la mujer de la colina?, preguntó directamente mientras servía un café tan fuerte que podría despertar a un muerto. He visto cosas en esta vida que harían correr a muchos hombres sin mirar atrás. Pero lo que pasó aquel día, eso fue diferente. Juan comenzó a contarme que, años atrás, en una tarde de invierno, volvía a casa después de un largo día en el campo. El sol ya estaba poniéndose, y se apresuraba para llegar antes de que la oscuridad lo envolviera. Fue entonces cuando vio a una mujer parada en la cima de una colina. Estaba sola, en medio de la nada, dijo con los ojos fijos en su taza de café. Era imposible no notarla. Vestía un vestido negro, largo, y estaba de espaldas a mí. No tenía sentido que alguien estuviera allí. Juan pensó en ignorarla, pero algo lo detuvo. Quizás fue la curiosidad o el hecho de que ella parecía completamente fuera de lugar. Entonces, subió hasta la cima de la colina, llamándola. «Señora, ¿está todo bien? Necesita ayuda», gritó. La mujer no respondió. Permaneció inmóvil, como si no lo hubiera escuchado. Cuando Juan se acercó, notó que algo no estaba bien. El aire se sentía más frío allí, y el silencio era casi absoluto. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, ella se giró, dijo con la voz más baja. «Y nunca olvidaré su rostro». Juan describió a la mujer como alguien de rostro bello, pero con algo extraño en sus ojos. Parecían vacíos, sin vida. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro, pero él podía escuchar cada palabra con claridad. «¿Necesita ayuda?», preguntó nuevamente Juan. «De hecho, soy yo quien puede ayudarte», respondió la mujer, con una sonrisa que él describió como fría. «Pero todo tiene su precio». Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no podía moverse. La mujer continuó hablando, ofreciéndole una solución para cualquier problema que tuviera. Dinero, salud, incluso mejores cosechas para aquel año difícil, todo podía ser arreglado. «El problema es que yo no pedí nada», dijo Juan con amargura en la voz. Pero, en el momento en que ella dijo que podía ayudarme, mi mente se llenó de todos mis problemas. Pensé en la cosecha, en los animales enfermos, en el dinero que no alcanzaba para pagar las deudas. Era como si ella supiera. Sin embargo, Juan rechazó la oferta. A pesar de toda la tentación, algo dentro de él gritaba que debía alejarse. Se giró para bajar la colina, pero, antes de que pudiera dar un paso, «¿Crees que puedes ignorarme?», dijo ella. Cuando Juan miró hacia atrás, la expresión de la mujer había cambiado. El rostro, antes sereno, ahora estaba distorsionado, y sus ojos brillaban con algo que solo podía describir como puro odio. Juan corrió. Bajó la colina sin mirar atrás,
tropezando con las piedras mientras un extraño sonido de risas lo seguía. Cuando llegó a casa, cerró todas las puertas y ventanas, pero no pudo dormir esa noche. La peor parte, dijo con voz baja, es que, a la mañana siguiente, encontré una gallina muerta en la puerta de mi casa. Tenía el cuello roto, pero no había señales de lucha. Y, junto a ella, había una muñeca hecha de paja. Juan nunca volvió a esa colina, y aunque los años han pasado, dice que aún siente su presencia de vez en cuando. A veces, por la noche, escucho pasos afuera, dijo mirando hacia la ventana, como si esperara verla allí. Pero nunca vuelvo a abrir la puerta. Mientras terminaba de contar su historia, sentí un escalofrío. Juan no parecía ser el tipo de hombre que inventaría algo así, y la mirada en sus ojos era la de alguien que había visto algo que nunca podría olvidar. Cuando salí de su casa, miré hacia las colinas a lo lejos. Parecían tranquilas, pero ahora sabía que quizás guardaban secretos que era mejor no intentar descubrir. Relato 2: La bruja del pueblo. El segundo relato provino de un anciano llamado Pedro, que vivía en un pequeño pueblo, a kilómetros de cualquier ciudad. El camino hasta allí era precario, y no había señal telefónica, pero algo me decía que valdría la pena el esfuerzo. Cuando llegué, Pedro estaba sentado en una mecedora en la veranda de su casa, fumando un cigarro y mirando al horizonte como si estuviera esperándome. ¿Quieres saber sobre la bruja?, preguntó con un tono medio burlón, mientras exhalaba el humo. Crecimos con esa historia. Todo el mundo en el pueblo la conocía. Pero no todos creían en ella, hasta que ocurrió lo que pasó esa noche. Pedro me invitó a entrar y comenzó a contarme su historia, remontándose a una época en la que tenía apenas 10 años. En aquel entonces, el pueblo era aún más pequeño, un puñado de casas alrededor de una plaza sencilla, donde los niños jugaban y los adultos se reunían al final del día. Decían que doña Clara era una bruja, comenzó, encendiendo otro cigarro. Vivía sola en una casa apartada, cerca del bosque. Nunca hablaba con nadie, y todo el mundo decía que si pasabas cerca de su casa de noche, podías escucharla murmurando cosas extrañas. Al principio, Pedro no creía en las historias. Pensaba que la gente inventaba cosas porque doña Clara era diferente. Pero todo cambió una noche cuando él y sus amigos decidieron probar que ella no era una bruja. Era una broma de niños, dijo, riendo sin humor. Pensábamos que sería divertido. Decidimos ir a su casa y espiar por las ventanas. La casa de doña Clara estaba en un lugar aislado, rodeada de árboles que se mecían con el menor viento. Cuando los niños llegaron, todo estaba silencioso, pero había algo en el aire que los hacía dudar. Dimos la vuelta y fuimos hasta la ventana de atrás, continuó Pedro. Fue entonces cuando la vimos. Dentro de la casa, doña Clara estaba sentada en el suelo, rodeada de velas. En el centro del círculo había algo que Pedro describió como una muñeca de tela, pero más grande de lo normal, con rasgos cosidos de forma extrañamente detallada. Estaba hablando con eso, dijo, bajando la voz. No podíamos entender lo que decía, pero no era español. Era un idioma que nunca había escuchado. Los niños se quedaron paralizados, pero uno de ellos, el más valiente o el más tonto, dejó escapar una risa baja. Fue suficiente para llamar la atención de doña Clara. Levantó la cabeza de golpe, como si supiera exactamente dónde estábamos, contó Pedro. Sus ojos eran diferentes. Oscuros, pero no solo eso. Era como si miraran directamente dentro de nosotros. Los niños corrieron, tropezando con raíces y empujándose para llegar a casa. Pedro dijo que esa fue la primera vez que sintió un miedo que no podía explicar, algo que se le quedó pegado incluso después de estar a salvo. Al día siguiente, el niño que había reído empezó a enfermarse. Primero fue fiebre, luego pesadillas constantes. Despertaba gritando por las noches, diciendo que doña Clara estaba en su cuarto. Pensamos que era solo miedo, dijo Pedro, aplastando el cigarro entre los dedos. Pero empeoró. Dejó de comer, de hablar, y en menos de una semana, murió. Después de eso, nadie volvió a cuestionar las historias sobre doña Clara. Los niños no se acercaban a su casa, y los adultos evitaban mirarla cuando pasaba por el pueblo.
Pedro hizo una pausa, mirando por la ventana antes de continuar. Después de que murió, nadie tuvo el valor de entrar en su casa. Dicen que, por la noche, todavía se pueden escuchar susurros. Cuando Pedro terminó, el silencio en la sala se volvió pesado. Le pregunté si realmente creía que doña Clara era una bruja, pero solo soltó una risa corta. No sé lo que era, respondió. Solo sé que no era normal. Y que, si tienes sentido común, no te metes con cosas que no entiendes. Mientras volvía a mi coche, no pude evitar mirar hacia donde, según Pedro, aún estaba la casa de doña Clara. No era visible desde allí, pero, de alguna manera, sentí su presencia. Y, como él dijo, decidí no meterme con lo que no entendía. Relato 3, La sombra en el bosque. El tercer relato fue compartido por Marina, una mujer de unos 30 años que vivía en la ciudad, pero llevaba en el rostro y la voz un peso que reconocí de inmediato. No era el tipo de persona que se abre fácilmente, pero, después de mucha conversación, decidió compartir lo que vivió cuando era adolescente. No me gusta hablar de esto, comenzó, jugando con la correa de su bolso como si necesitara algo para ocupar sus manos. Pero, si realmente quieres saber, te lo contaré. Solo espero que no cometas las mismas tonterías que nosotros hicimos. Marina tenía 16 años cuando decidió, junto con un grupo de amigos, acampar en un bosque a unas horas de su ciudad natal. El lugar era conocido por estar aislado, con senderos poco explorados y leyendas sobre brujas que rondaban la región. Era una de esas historias para asustar niños, ¿sabes? Algo sobre personas que desaparecían o ruidos extraños en el bosque. Por supuesto, no creíamos en eso. Era solo una excusa para salir de casa y hacer algo diferente. Eran 5 en total, Marina, 2 amigas y 2 chicos. Llevaban mochilas, tiendas de campaña y mucha emoción para pasar una noche alrededor de la fogata, contando historias y riendo. Al principio, todo parecía perfecto. Encontramos un lugar genial para montar el campamento, dijo. Era un claro en medio del bosque, lo suficientemente lejos como para no escuchar coches ni ruidos de la ciudad. Solo el sonido de los grillos y del viento. Pasaron el día explorando senderos y volvieron por la noche para encender la fogata y preparar algo para comer. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Primero fue un ruido, explicó Marina, mirándome como si esperara que dijera algo. Algo pesado, moviéndose entre los árboles. Pensamos que era un animal, pero el sonido era diferente. No tenía un patrón. Era como si estuviera rodeando el campamento, pero sin acercarse realmente. Uno de los chicos, Ricardo, tomó una linterna y trató de iluminar en dirección al ruido. No vio nada, pero el sonido cesó. El grupo rió nervioso, fingiendo que era solo paranoia, pero el ambiente ligero había desaparecido. Entonces, de repente, una de las chicas, Carolina, dijo que sentía como si alguien nos estuviera observando, continuó Marina. Nos reímos de ella, claro. Dijimos que estaba imaginando cosas. Pero, yo también sentía lo mismo. Decidieron ignorarlo y siguieron conversando, pero, a medida que avanzaba la noche, la sensación de que no estaban solos se volvió imposible de ignorar. El ruido regresó, esta vez más cerca, y todos quedaron en silencio, escuchando atentamente. Eran como pasos, dijo Marina, ahora en voz baja. Pero no eran normales. Tenían un ritmo extraño, como si quien los hacía estuviera cojeando o arrastrando algo. Ricardo, queriendo hacerse el valiente, tomó la linterna y decidió investigar. Marina intentó detenerlo, pero él rió y dijo, es solo un animal. Espera aquí, ya vuelvo. Esa fue la última vez que lo vieron. Se adentró en el bosque, y nosotros nos quedamos ahí, esperando. Al principio, lo llamamos por su nombre, pero no respondió. Después de unos 5 minutos, empezamos a preocuparnos de verdad. Los otros 2 chicos decidieron ir tras él, pero Marina y Carolina se quedaron en el campamento. Permanecieron en silencio un rato, hasta que algo ocurrió y las hizo congelarse. Escucharon la voz de Ricardo llamándolas, pero el sonido venía de varias direcciones al mismo tiempo. Era imposible,
dijo Marina, sacudiendo la cabeza. Era como si estuviera en todas partes, y en ninguna. Carolina empezó a llorar, mientras Marina intentaba mantener la calma. Pero, en ese momento, un sonido de risas bajas comenzó a surgir entre los árboles. No era una risa humana, era algo irregular, como si muchas voces estuvieran mezcladas. Cuando los otros chicos regresaron, estaban aterrados, dijo Marina. No habían encontrado a Ricardo, pero uno de ellos juraba haber visto a alguien entre los árboles, usando una capa negra. Decidieron desmontar el campamento rápidamente y salir de allí. Mientras recogían sus cosas, Marina vio algo que nunca pudo olvidar, una figura alta, delgada, cubierta por una capa oscura, parada al borde del claro, mirándola directamente. No sé cómo describirlo, dijo con la voz temblorosa. Pero esa mirada no era humana. Era como si aquello estuviera estudiándome. Corrieron hasta llegar a la carretera, dejando parte de su equipo atrás. Nunca regresaron por lo que habían dejado. El cuerpo de Ricardo nunca fue encontrado, dijo Marina, mirando hacia la ventana como si esperara verlo allí. Pero a veces sueño con esa noche. Y, en los sueños, él siempre me está llamando para que regrese. Hizo una pausa larga antes de concluir. Solo sé una cosa, lo que sea que estuviera en ese bosque, no era algo que debiéramos haber perturbado. Relato 4. El hechizo en la granja. El cuarto relato provino de doña Margarita, una mujer de unos 50 años, con un rostro marcado por la vida dura en el campo. Cuando le pregunté si había visto algo relacionado con brujas, soltó una risa sin humor y respondió: ver, no sé. Pero sentir. Ah, eso sí lo he sentido. Y a veces todavía lo siento. Su historia comenzó con una serie de desgracias que golpearon a su familia muchos años atrás. En ese entonces, vivía con su esposo y sus 2 hijos pequeños en una granja que habían heredado de los padres de él. Era una vida sencilla, pero buena, hasta que todo comenzó a ir mal. Primero fueron los animales, explicó mientras servía un té fuerte en tazas desportilladas. Las gallinas comenzaron a morir sin explicación. Luego fueron los cerdos. Uno por uno, todos enfermaron. Llamamos al veterinario, pero no pudo descubrir qué era. Era como si algo les estuviera robando la vida. El problema empeoró cuando los cultivos comenzaron a marchitarse. Lo que antes era una tierra fértil se convirtió en un campo seco e infértil, a pesar de los esfuerzos de la familia. Para colmo, su esposo empezó a enfermar. Tenía fiebre por las noches, pesadillas horribles. Decía que veía a alguien parado fuera de la ventana, pero, cuando yo miraba, no había nadie. La situación llegó a su punto más crítico en una madrugada fría. Doña Margarita se despertó al oír pasos en el patio, pero, cuando miró por la ventana, no vio nada. Sin embargo, al salir por la mañana, encontró algo que la hizo temblar, una pequeña muñeca de tela atada con cordones negros, cubierta de manchas que parecían sangre seca. Yo sabía lo que era, dijo mientras apretaba la taza entre sus manos. Mi madre siempre decía que esas cosas eran señales de maldición. Era una advertencia, o algo peor. Intentó ignorarlo, pero, en los días siguientes, las pesadillas de su esposo empeoraron. Empezó a murmurar cosas mientras dormía, nombres que ella nunca había escuchado. Una noche, despertó gritando que alguien estaba dentro de la casa. Decía que era una mujer, explicó. Alta, con el cabello despeinado y ojos que brillaban en la oscuridad. Pero yo nunca vi nada. Una noche, mientras intentaba dormir, doña Margarita escuchó un sonido extraño que venía del exterior, como risas apagadas mezcladas con el ruido del viento. Salió a investigar y vio una figura parada al borde del bosque, lo suficientemente lejos como para ser difícil de identificar, pero lo suficientemente cerca como para que su corazón se acelerara. No se movía, dijo Margarita. Estaba ahí, mirándome. No podía distinguir bien su rostro, pero sabía que era ella, la mujer que mi esposo describió. Después de esa noche, Margarita decidió buscar ayuda. Fue a ver a una curandera conocida en la región, quien confirmó lo que temía: su familia estaba bajo un hechizo.
La curandera le pidió que llevara la muñeca que había encontrado en el patio y realizó un ritual para romper la maldición. La quemó y rezó durante horas, contó Margarita. Dijo que eso debería alejar lo peor, pero que la presencia podría quedarse cerca por un tiempo. Después del ritual, las cosas comenzaron a mejorar. Las pesadillas de su esposo disminuyeron y los animales dejaron de morir. Sin embargo, Margarita admitió que nunca volvió a sentirse completamente segura. A veces, todavía siento que hay algo observándome, dijo, mirando por la ventana de la cocina como si esperara ver algo afuera. Y en las noches de viento fuerte, a veces escucho esa risa de nuevo. Hizo una pausa antes de concluir, con la voz llena de gravedad. Lo que aprendí es que hay cosas con las que no debes meterte, incluso sin querer. Estas fuerzas no olvidan. Cuando salí de la casa de Margarita, el cielo empezaba a nublarse y el viento soplaba ligero pero constante. Mientras volvía al camino, no pude evitar mirar hacia los árboles al borde del camino, como si esperara ver una figura parada entre ellos, observándome. Relato 5. El mercado nocturno. El último relato vino de Álvaro, un camionero que recorría el país transportando mercancías. En los primeros minutos de nuestra conversación, pensé que sería el más escéptico de todos los que entrevisté. Se reía de las historias de brujas, diciendo que eran cosas de gente sin nada mejor que hacer. Pero, después de una pausa, cambió de tono. Pero hubo una vez, comenzó, encendiendo un cigarro y mirando a lo lejos, como si repasara cada detalle en su mente. Una vez que me hizo pensar que tal vez esas historias tienen algo de verdad. Álvaro relató que estaba conduciendo por una carretera desierta en el interior, cerca de una sierra famosa tanto por sus curvas peligrosas como por sus leyendas. Era tarde en la noche y buscaba un lugar para estacionar y descansar, pero no había muchas opciones. Entonces vi unas luces en medio de la carretera, dijo, exhalando el humo del cigarro. Pensé que era una feria o algo así. Era extraño porque ya era tarde, pero, después de tantas horas manejando, no pensé mucho. Solo quería parar y comer algo. Curioso, Álvaro siguió las luces hasta un claro. Allí encontró un mercado improvisado, lleno de puestos que vendían de todo, frutas, telas, objetos antiguos y cosas que no podía identificar a simple vista. Era diferente, dijo, buscando las palabras. Los puestos eran simples, pero los artículos parecían caros, como joyas y artefactos hechos a mano. Y las personas tenían algo extraño. No eran como nosotros. Cuando le pedí que explicara, Álvaro tardó en responder. Es difícil de describir. Eran muy pálidos, sus ojos parecían brillar, y hablaban en voz baja, como si no quisieran ser escuchados. Pero lo que más me puso la piel de gallina fue que ninguno me miraba directamente. Álvaro comenzó a caminar entre los puestos, tratando de ignorar el malestar. Algunos de los productos llamaron su atención: espejos con marcos intrincados, frascos con líquidos de colores brillantes que parecían resplandecer bajo la luz de las linternas colgadas. Una mujer me llamó, dijo con el rostro serio. Era diferente de las demás. Llevaba un vestido negro y tenía una mirada fija que me hizo detenerme al instante. Señaló una mesa llena de anillos y dijo, elige uno. Pero elige sabiamente. Álvaro dudó. No quería comprar nada, pero algo en el tono de la mujer lo hizo sentir que negarse sería una mala idea. Tomó un anillo sencillo, de plata, pero cuando lo colocó en su dedo, sintió un pinchazo de dolor. Era como una picadura, dijo, mostrando una cicatriz en su dedo. Me quité el anillo de inmediato y lo devolví, pero ella solo sonrió. Dijo, ese no es para ti. La mujer entonces señaló otro anillo, uno con una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Prueba este, dijo, con una sonrisa que describió como perturbadora. No quería hacerlo, continuó Álvaro. Pero, cuando me di cuenta, ya lo tenía en la mano. Esta vez no sintió dolor, pero un escalofrío recorrió todo su cuerpo al colocarlo en su dedo. La mujer sonrió nuevamente y dijo, ahora estás marcado. Álvaro se quitó el anillo de inmediato y lo dejó sobre la mesa, diciendo que no quería nada más. Salió del puesto apresurado, pero,
mientras intentaba regresar a su camión, notó algo inquietante: los puestos estaban vacíos. Las luces seguían ahí, pero las personas habían desaparecido, dijo, apagando el cigarro y encendiendo otro enseguida. Cuando llegó a su camión, encontró el anillo en el asiento del conductor. Lo juro por todo lo sagrado, no llevé ese anillo conmigo, dijo con la mirada seria. Pero ahí estaba, como si me estuviera esperando. Álvaro arrojó el anillo por la ventana y condujo sin detenerse durante horas, hasta que salió el sol. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía. Desde ese día, tengo pesadillas, concluyó. Sueño con ese mercado, con las personas de allí. A veces me despierto con la sensación de que alguien está en mi cuarto, observándome. Le pregunté si había contado esta historia a alguien antes, y negó con la cabeza. Eres el primero, dijo, antes de apagar el cigarro. Pero aquí va mi consejo: si alguna vez estás en una carretera y ves luces donde no deberían estar, no te detengas. La curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca volverás siendo el mismo. Mientras Álvaro regresaba a su camión, me quedé de pie, intentando asimilar lo que había contado. Por más surrealista que pareciera, no podía descartar por completo la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Cuando comencé esta travesía, confieso que pensaba que estas historias serían solo eso, historias. Exageraciones, productos del miedo o la imaginación de personas aisladas. Pero, después de escuchar cada relato, algo dentro de mí cambió. Juan, con su mujer en la colina, me enseñó que la tentación puede aparecer de formas inesperadas. Su oferta no era solo una prueba, era una invitación hacia algo que nadie debería aceptar. Pedro, con su bruja del pueblo, mostró cómo el miedo puede infiltrarse en toda una comunidad y cómo un solo momento de curiosidad puede marcar una vida para siempre. Hasta hoy, cuando pienso en cómo describió los ojos de Doña Clara, siento un escalofrío que no logro explicar. La historia de Marina fue la que más me inquietó. Algo sobre la desaparición de Ricardo y aquellas voces en el bosque me hizo cuestionar cómo lo desconocido puede manipular nuestras certezas y jugar con nuestras mentes. Nunca volveré a mirar una senda en medio del bosque de la misma manera. Doña Margarita y su hechizo en la granja me hicieron reflexionar sobre el peso de las fuerzas invisibles que nos rodean. No todo puede explicarse, y, a veces, el simple acto de ignorar o subestimar algo puede tener consecuencias irreversibles. Finalmente, Álvaro y su mercado nocturno me dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían de él? ¿Por qué fue marcado? Tal vez algunas preguntas nunca deban ser respondidas. Al final, me di cuenta de que lo que une a estas historias no es solo el miedo o lo sobrenatural. Es el hecho de que, en cada una de ellas, hay algo que escapa a nuestro control, algo que nos recuerda que somos vulnerables ante lo desconocido. ¿Existen realmente las brujas? ¿Es posible encontrar el mal personificado en figuras humanas? Honestamente, no lo sé. Pero, después de todo lo que he escuchado, ya no puedo descartar esa posibilidad. Mientras escribo esto, me doy cuenta de que también tengo mi propia historia que contar. Nunca la mencioné antes, ni siquiera a mí mismo, pero cuando era niño recuerdo una noche extraña en la que desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. No había nadie allí, pero el aire era diferente, como si algo acabara de salir. A la mañana siguiente, encontré una marca en el suelo junto a mi cama. Parecía un círculo dibujado con símbolos que no entendía. Mis padres dijeron que era cosa de mi imaginación, pero, desde entonces, nunca he podido dormir con la puerta abierta. Tal vez eso fue lo que me llevó a buscar estas historias, una manera de encontrar respuestas a algo que siempre me ha perturbado. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Las brujas, o lo que sea que sean, no son personajes de cuentos de hadas. Habitan un espacio entre lo real y lo imaginado, y la línea que separa esos dos mundos es más delgada de lo que pensamos. Si algún día estás caminando solo y sientes que algo te observa, confía en esa sensación. Regresa. No sigas voces, ni luces, ni caminos que parezcan demasiado atractivos. Porque algunas cosas quieren ser encontradas.
pero no siempre por razones que querrías descubrir. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.